Al caer la noche, sus planes de regresar temprano a casa se desmoronaron. Pat se encontró sentado, cenando con su jefe, quien no mostraba signos de estar fácilmente satisfecho con su comida. Para empeorar las cosas, el jefe estaba tranquilamente bebiendo cerveza, a pesar de haberse quejado de fatiga durante todo el viaje. «Adelante, come. No te lo vas a terminar con solo mirarlo», instó su jefe. «No tengo mucha hambre», respondió Pat, empujando su filete alrededor del plato. «¿No es bueno? Normalmente te gusta este lugar. ¿Por qué no pruebas la pasta?», sugirió Ellis, alcanzando el menú para ordenar nuevamente, pero su comportamiento indiferente solo sirvió para amargar aún más el humor de Pat. «Ellis, fingir que no ves lo que está pasando no ayuda en nada», dijo Pat. «Ser terco tampoco ayuda», replicó Ellis. «Ya tienes a King Ham y acaban de ir juntos a Japón. No compliquemos las cosas más. Necesitamos separar estos temas. Kim tiene su lugar y tú tienes el tuyo. Eso es egoísta. No es bueno para nadie. Kim y yo no hablamos tan en serio. Ambos sabemos cuál es nuestra posición. Si estás preocupado, te diré que no lo pienses demasiado. Kim y yo hemos aclarado las cosas. Él sabe de ti». Pat quedó desconcertado. No esperaba que Ellis hablara de sus asuntos personales con alguien con quien estaba saliendo casualmente. Incluso si no fueran oficialmente amantes, si él fuera King Ham, también quedaría sin palabras. «No deberías haber hecho esto». Ellis se encogió de hombros. Su indiferencia solo aumentó el dolor de cabeza de Pat. «Ya le dije a Kim que necesito algo de espacio. Él lo entiende. Como sabes, no soy del tipo que se involucra seriamente hasta el punto de ser propietario. Con Kim fijamos límites desde el principio. Nos entendemos mutuamente. No está enamorado ni es posesivo conmigo como tú crees. Si estás preocupado por Kim y yo, puedes parar». «No estoy preocupado en absoluto. Te has equivocado. Tus palabras dicen una cosa, pero tu cara dice otra. ¿Por qué? No voy a impedir que tengas celos. Puedes tenerlos si quieres. Lo permito». «No me des permiso, no lo estoy pidiendo». «No me lo pides, pero estoy dispuesto a darlo». Hablar con Ellis era como remar en un bote en una bañera, dando vueltas sin fin. «Terminemos con esto, ¿ok? Me iré a finales de mes. Para entonces es posible que incluso olvides que existo». «¿De verdad crees que podría olvidarte?». Ellis se acercó más. Sus ojos brillaban con encanto. «No olvidaré lo adorable que eres, especialmente cuando nosotros...». «He programado una entrevista para mañana con un candidato que se graduó de la Universidad Exé. No tiene experiencia laboral, pero...». Pat rápidamente cambió de tema al trabajo. Su rostro se sonrojó ante la mención de... «Suficiente. No hablemos de trabajo durante la cena». Ellis lo interrumpió bruscamente, tomando un sorbo relajado de su cerveza fría. «Simplemente hablamos de trabajo. ¿Por qué no podemos hacerlo ahora?». «Hoy estoy cansado. No quiero hablar de trabajo. Pero si es personal, podemos hablar de ti y de mí». Pat solo pudo poner los ojos en blanco y guardó silencio mientras Ellis desviaba hábilmente la conversación fuera de donde él pudiera seguirla. «Ellis». Pat pronunció su nombre con frustración. «¿Qué pasa? La mirada penetrante de Ellis se encontró con la suya. «Si tienes algo que decir, dilo». La verdad es que Pat no se atrevió a decir nada. Las palabras estaban atrapadas en la punta de la lengua. Quería decirle a Ellis directamente cuánto lo amaba, cuán celoso y preocupado estaba,
y cuán insome se volvió al saber que Ellis fue a Japón con Kim Han. Su corazón se sintió pisoteado una y otra vez. Dolía, pero lo único que podía hacer era dejarlo así. Olvídate de los demás, te lo dije, se acabó con Kim. No habrá ninguna relación con Kim más allá de un conocido. No dormiré con él ni nada de qué preocuparte. El viaje a Japón fue puramente por negocios. Kim tuvo una sesión de fotos. No fueron unas vacaciones juntos. Nos fuimos por caminos separados para trabajar. Terminé mi trabajo y regresé directamente. Ah, y no me quedé con él. No soy del tipo que miente. Pat escuchó, pero no pudo mirar a Ellis a los ojos, temiendo que su vulnerabilidad se derramara con solo unas pocas palabras inquisitivas. Pat, llamó Ellis seriamente, y Pat tuvo que darse la vuelta para responderle. Olvídate de Kim, no hay nada de qué preocuparte, ahora solo piensa en mí y termina tu comida. Te ves delgado. ¿Quieres un poco de cerveza para ayudarte con tu apetito? El joven jefe habló, con una mezcla de mando y cuidado. Pat obedeció con facilidad, pero reflexionó profundamente sobre si debía confiar en las palabras de Ellis. Era cierto que Ellis no tenía necesidad de mentir. Llévame a casa después de cenar, ¿quieres? Estoy demasiado cansado para conducir. Ha sido un día largo. Fue una petición hecha con un toque de súplica. De todos modos, Pat siempre lo llevaba a casa. No había necesidad de palabras adicionales. Seguro. Pero no se trataba solo de llevarlo a casa. En un momento de distracción, Pat se vio atrapado en la astuta trampa de un hombre experto en atraer a otros a la cama. Un hombre cuya experiencia en seducción era difícil de igualar. Luego de eso, Pat fue tiernamente acariciado. Cerró los ojos, queriendo saborear los buenos sentimientos que Ellis le ofrecía durante el mayor tiempo posible, pero se armó de valor para negarse a quedarse en su casa, a pesar de su abrumadora fatiga. «Tengo que regresar. Mañana hay una reunión temprano», respondió Pat, sintiéndose demasiado somnoliento para moverse. «Entonces, deberías quedarte conmigo. Podemos ir juntos, no llegarás tarde». Ellis pasó su mano sobre la otra mano de Pat y besó suavemente su mejilla. Sus ojos transmitían un cariño irresistible. «No tengo ropa para cambiarme. Todavía tengo que regresar», dijo Pat, alejando la cara de Ellis. El cosquilleo le tensó el cuello. «No te vayas». Ellis lo abrazó con fuerza, besando su fuerte hombro y presionando sus labios con firmeza. «Es tarde, no puedo llevarte, estoy demasiado cansado». Bueno, ¿cómo no iba a estar exhausto después de un ataque tan implacable? Pat sintió todo el dolor. «Puedo conducir yo solo, normalmente lo hago. Deberías descansar». «Entonces, conduciré para ti la próxima vez, ¿de acuerdo?», suplicó Ellis, enterrando su rostro en el cuello de Pat y murmurando suavemente. «Conduces de forma imprudente, demasiado, especialmente en el tráfico. Siempre te multan, ya sea por cruzar líneas continuas o por saltarte los semáforos en rojo». «Bueno, haré que me avises». «¿Alguna vez has escuchado una advertencia? Eres tan impulsivo». «A veces me dejo llevar». «¿Dejarse llevar? ¿Es un hábito?» «Es un hábito dejarse llevar», murmuró Ellis, apoyando su barbilla en el hombro de Pat. Cerró los ojos como si estuviera a punto de quedarse dormido. «Descansa un poco». «Me iré», dijo Pat, tratando de alejarse, pero el agarre tenaz lo mantuvo firme. «Ellis, suéltame primero».
Ellis gruñó, pero mantuvo los ojos bien cerrados. «Suéltame, por favor». Pat tiró de su brazo, tratando de liberarse del agarre, pero fue en vano. El hombre más grande aún lo sujetaba con fuerza, inmovilizándolo por completo. «¡Ellis!», Pat gritó con cansancio, cuando la persona que lo abrazaba por detrás parecía haberse quedado dormida. Dejó escapar un gran suspiro, se resignó a su destino y parecía dispuesto a quedarse dormido también. Cuando la esbelta figura en su brazo dejó de resistirse, Ellis entrecerró los ojos con una sonrisa astuta y brillante, tocando las comisuras de su boca. A veces, Pat podía ser tan terco que casi pedía una paliza, pero en comparación con él, todavía estaba a leguas de distancia. «Oh, vamos, ¿por qué apagaste mi alarma? ¿Ya es tan tarde?». Pat se quejó al despertar y descubrió que ya eran las 7:30 y que la persona que tenía una reunión a las 9 todavía estaba en su cama. Normalmente ponía la alarma de su teléfono a las 6 de la mañana, pero debió sonar y alguien la había silenciado, provocando que se quedara dormido como nunca antes. Estoy despierto, solo dame un minuto», murmuró Ellis, boca abajo, evitando la luz que entraba desde afuera. «Llegamos tarde, Kun Ellis. Levántese ahora, ya son las 7:30 y tenemos una reunión, no podemos llegar tarde». «5 minutos, primero ve a ducharte». La voz apagada de Ellis llegó a través de la almohada debajo de él. Pat frunció el ceño, molesto al hombre en la cama, que todavía parecía demasiado relajado. «Hola, soy Titi Nontanwanish». Dentro de la pequeña sala de conferencias que Pat usaba para las entrevistas preliminares, inmediatamente le llamó la atención la buena apariencia, la cortesía y la vestimenta elegante del solicitante sin ser demasiado llamativo. Aunque el currículum indicaba que este candidato tenía 28 años, parecía más joven, como si acabara de graduarse. «Hola, déjame presentarme, soy Pat, el asistente ejecutivo. Después de revisar tu solicitud y tu cartera, debo decir que es bastante impresionante. Realizaré una entrevista preliminar contigo antes de programar otra con el ejecutivo». «Encantado de conocerte». «¿Podrías contarme sobre tu experiencia laboral, Titi?». «Me gradué de la Facultad de Ingeniería, con especialización en Ingeniería Civil, de la Universidad Sí. Después de graduarme, trabajé en una empresa mediana durante 2 años. Luego me mudé a SP Construction como asistente ejecutivo para la reunión de Asia, donde permanecí durante otros 3 años. Más tarde, obtuve una maestría en Administración en Estados Unidos y me acabo de graduar». «¿No te planteaste volver a tu trabajo anterior?». SP Construcciones es una empresa grande y estable. Por tu perfil laboral, seguro que te darían la bienvenida nuevamente». Quería buscar nuevas experiencias. Aprendí mucho allí y cuando escuché que su empresa estaba contratando para un puesto de asistente ejecutivo, me interesé mucho. Escuché sobre la reputación y proyectos interesantes aquí y quería ser parte de la organización. Pat continuó leyendo los documentos. «¿Has trabajado en el campo también? ¿Cómo te fue?». «El trabajo de campo es un desafío. Fui ingeniero de proyectos durante 1 año inmediatamente después de graduarme. Luego pasé a la coordinación de proyectos antes de unirme a SP Construcciones». «¿Cuál es tu actitud hacia el trabajo?». «Un trabajo sin problemas no es realmente un trabajo. Incluso las tareas más simples a menudo encuentras problemas imprevistos, ya sea debido a personas, maquinaria o incluso materiales. Pero lo importante es cómo abordamos estos problemas. Si podemos superarlos, tendremos éxito en nuestro trabajo. Y si la empresa te pide que hagas algo fuera de tus responsabilidades principales, si es para la empresa lo haré. No soy exigente con el trabajo ni con cómo se hace».
La carga de trabajo aquí es bastante pesada, especialmente trabajar para mi jefe. Es más estresante que otros puestos. ¿Puedes manejar la presión? A veces podría haber razones que no puedas aceptar y que contradigan tus métodos de trabajo. ¿Qué harías? No tengo ningún problema con la presión. Trabajo diligentemente. Las razones son parte de ello, pero si el trabajo se completa con éxito, como dije, no soy exigente con los métodos. Pat escuchó cada palabra y pensó que Titi encajaría bien con Ellis. No parecía intimidado por la autoridad ni falto de cortesía en el competitivo negocio de la construcción. Aunque Burton Group era propietario de muchos proyectos, más de la mitad aún requerían licencias competitivas, y no era fácil garantizar que la empresa fuera elegida. Por lo tanto, la persona que trabajaba para Ellis debía ser asertiva y no demasiado sensible. El puesto para el que estamos contratando incluye la gestión del horario diario de mi jefe, que a veces invade el tiempo personal o requiere trabajar durante los días festivos. Al principio es posible que puedas arreglártelas, pero con el tiempo puedes sentir que es demasiado. Eso no me importa. Disfruto trabajar, lo que significa todo tipo de trabajo, y no soy alguien que rehúye el trabajo duro o la incomodidad. Si tengo la oportunidad aquí, haré lo mejor que pueda. Pat discutió varios detalles con el solicitante durante otros 30 minutos y decidió que Ellis debería conocer a esta persona, alguien que podría terminar trabajando en su lugar. Dos jóvenes recién separados de su abrazo. El hombre más pequeño se apoyó en el robusto pecho del otro. Tengo toda la información sobre la subasta del complejo de islas privadas resuelta. Me aseguraré de que todo sea enviado mañana más tardar. Algunos detalles aún son confidenciales, pero te lo haré saber tan pronto como los tenga, dijo el hombre más pequeño. La conversación sobre un proyecto de complejo de casinos ultra lujoso en una isla privada ubicada en las aguas territoriales de un país vecino. Uno de los propietarios era una figura poderosa en el país, un magnate de la tierra de la nobleza, y el gobierno del país vecino se había unido para establecer este negocio en la zona gris. El proyecto valía decenas de miles de millones, y muchas empresas estaban ansiosas por conseguir el contrato. Bien, ya he hablado de una empresa conjunta con una empresa. Están dispuestos a darnos una participación del 10% del valor del proyecto. Ahora, finalmente podemos hablar de nuestro futuro. No te decepcionaré. Puedes contar conmigo. Si hago una promesa, no te decepcionaré. Estoy poniendo mis esperanzas en ti. No puedo esperar a ver su caída. Quiero ver si todavía puede actuar tan altivo y poderoso cuando lo haya perdido todo. Cuando llegue ese día, me aseguraré de que esté aplastado bajo sus pies, tal como lo hizo conmigo. Pero por ahora, su asistente todavía está presente. Parece callado y no habla mucho, pero es muy inteligente y ferozmente leal, protegiendo los intereses de Ellis. Hace que sea difícil hacer cualquier cosa. Todo se convierte en un desafío. El hombre más pequeño suspiró mientras se quejaba. En unos días se irá, y las cosas se pondrán más fáciles para ti, pero por ahora no te apresures demasiado. Una persona astuta como él no nos permitirá conseguir lo que queremos tan fácilmente. Tenemos que tener cuidado. No quiero ningún error. Ten cuidado y no dejes que se entere de nuestros planes. Tendré cuidado. No dejaré que nadie me tome desprevenido. Pero, ¿qué pasa contigo y esa persona? No te estás involucrando demasiado, ¿verdad? El tono del interrogador era ligeramente irritado. No le gustaba la idea de que el otro se involucrara con otra persona, aunque fuera por intereses comerciales. Estaba enamorado y posesivo. Había dedicado todo a este hombre.
sacrificando su propio futuro para satisfacer al otro y haciendo todo sin considerar el bien o el mal mientras el otro fuera feliz. Solo te tengo a ti. ¿Cómo podría involucrarme seriamente con alguien más? Sabes que solo me acerco a ellos por negocios, no por amor como el que tengo contigo. Estoy loco por ti. Solo 2 días sin verte y casi me estoy volviendo loco, susurró el hombre más alto, dándole un gran beso en la mejilla y abrazándose más. No me hables dulcemente. No quiero que me engañen una y otra vez. Has dicho esto tantas veces, pero siempre estás buscando discusiones con esta o aquella persona. No me dejes descubrir que me estás engañando otra vez. No seré tan indulgente esta vez. Me ocuparé tanto de ti como de tu amante. La voz firme llevaba una amenaza que no debía tomarse a la ligera. Ya, querido, no te enojes, solo te amo a ti, y nadie se compara contigo. No te preocupes por semejante tontería. Te tengo aquí mismo, ¿ves? No te preocupes. Mira ese ceño fruncido, todo arrugado, y tus mejillas hinchadas y tu boca. Oh, te ves raro cuando estás enojado. Aún te burlas de mí. Míralo ahora. No estoy enojado, pero no estoy contento. Con esa persona, sé que te mueres por dormir con él. Solo estás molesto porque está jugando a hacerse el difícil de conseguir y aún no te ha salido con la tuya. Incluso si se lanzara sobre mí, no me importaría. Tengo a alguien que me gusta aquí mismo. Mira, mi novio es adorable y maravilloso. Otros son solo guarniciones. No se pueden comparar. El hombre más alto sonrió burlonamente y le plantó un beso firme para afirmar sus palabras. El que había estado haciendo pucheros no pudo evitar derretirse ante las dulces palabras. Espero que sea verdad. Lo es, querido. Una vez que todo se calme te mudarás conmigo, así no tendré que extrañarte tanto. No me engañes, seguirás posponiéndolo, guiándome. Yo también tengo sentimientos, ¿sabes? El hombre más pequeño levantó la vista, su voz teñida de una acusación juguetona. Una vez hecho el trabajo, podremos estar juntos. Solo ten paciencia, querido. Te amo. Ellis. Cuando vi a Pat traer a un hombre pequeño a la habitación y presentarlo como el nuevo asistente que se haría cargo, me quedé sin palabras. No podía expresar mi enojo porque, últimamente, Pat y yo habíamos estado peleando y discutiendo constantemente. Encontrar tiempo para bromear y jugar como en los viejos tiempos era casi imposible. Todo lo que podía hacer era permanecer en silencio, dejando que Pat se pusiera quisquilloso como quisiera. Aunque quería explotarle, no quería hacerlo delante de un tercero, ya que no quería avergonzar a Pat ni hacerlo sentir mal. Como le había dado a Pat plena autoridad sobre los asuntos laborales, confié en mi asistente sin dudarlo cuando me dijo que había alguien que estaba calificado para el puesto. Estos últimos días vi a Pat tratando de traspasar sus responsabilidades al recién llegado, acercándolo a mí y conociéndome. Si estaba relacionado con el trabajo, lo dejé pasar, pero no estaba muy feliz de que pareciera que él estaba tratando intencionalmente de encontrar un reemplazo para sí mismo, lo cual para mí era irreemplazable, porque para mí Pat ya no era solo un asistente o un subordinado. Aquí, jefe, he recopilado todas las estimaciones de costos del departamento de costos para sus materiales, mano de obra y todos los gastos operativos. Eche un vistazo primero. Pat me entregó un expediente importante, típico de mi hábil asistente, para preparar el trabajo preliminar para la subasta. Solo tenía que mirar los números y decidir qué porcentaje de ganancia quería, y Pat se encargaría del resto. Muchas gracias.
¿Qué piensas? ¿Es interesante este trabajo? Le pregunté como siempre. En cada subasta en la que participaba, evaluaba la situación a través de la persona que estaba a mi lado. Pregunté porque Pat tenía una buena visión del trabajo. A veces, como ejecutivo, puede que solo mire los números y el dinero que se puede ganar, pero a veces me olvido de muchas otras cosas. Fue él quien siempre pudo estimularme bien. Es un proyecto interesante. El dinero es bueno y no debería ser difícil conseguir pagos por progreso, ya que el propietario es un magnate petrolero con el respaldo del gobierno local, sin mencionar el nuestro, dijo Pat con calma, pero sus ojos se sostenían. Otra cosa. ¿Y el resto? Es un negocio gris. Ajá, gruñí, esperando a que continuara. El dinero que recibimos no es del todo limpio. Incluso si el dinero de la inversión fuera limpio, una vez hecho, se convertirá en un imán para el dinero sucio, haciéndolo aún más sucio. Pero esa es solo mi opinión personal, jefe. Usted no tiene que escucharme. Te escucharé. Continúa. No hay nada más que decir. ¿Qué quieres escuchar? Pat preguntó lánguidamente, ajustando ligeramente sus gafas. Se veía irritantemente lindo y quería besarlo, pero tenía miedo de que se enojara otra vez. Últimamente, todo parecía desincronizado y cualquier conversación terminaba en una discusión. Quiero saber si deberíamos aceptar este trabajo. ¿Qué opinas? No puedo tomar esta decisión por usted, Cornelis. Solo estoy expresando mi opinión. Pero quiero escuchar tu opinión. Si tuviera la opción, no lo haría. No soy tan buena persona, pero parece que estamos apoyando a la gente que se corrompe. Pero claro, nadie los obliga. Todos quieren irse por sí solos. Lo que estoy diciendo es simplemente emocional. Bueno, si dices que no deberíamos aceptarlo, entonces no aceptaré este trabajo. No, por favor, no hagas eso. Eso no es bueno. Solo hablo desde mis sentimientos. No sigas la corriente tan fácilmente. La decisión final es tuya. Tienes que considerar los intereses de la empresa, no las palabras de un empleado como yo. Sigo todo lo que dices de todos modos, y no eres solo un empleado para mí. Lo solté y vi un sonrojo confuso reemplazar su expresión tranquila en el rostro. A veces, decir lo que pienso sin filtrarlo en mi cerebro me hacía sentir bien. Ya terminé de hablar. ¿A dónde vas corriendo? Hablemos primero. Sostuve la mano de Pat y sonreí cuando parecía tímido. Que se trate de trabajo. El que estaba delante de mí dijo con severidad. Si quieres hablar de trabajo, entonces hablaremos de trabajo. ¿Está bien? Bueno. Pat me miró, esperando que hablara. ¿Titi es bueno ayudándote? Es bueno, está aprendiendo el trabajo, asintió Pat. Es bastante inteligente, rápido de captar y tiene algunos trucos bajo la manga. Será de gran ayuda para ti. Parece que te gusta. En los últimos días noté que Pat parecía satisfecho con el trabajo del asistente, asignándole muchas tareas, casi como si estuviera transmitiendo su propio trabajo. Es bueno en su trabajo. Pero él no puede vencerte. Dije lo que realmente pensaba y ajusté el cuello de su camisa, notando que estaba ligeramente torcida. Han pasado apenas unos días y ya se está desempeñando a este nivel. Eso es bastante impresionante. Recuerdo que cuando comencé estaba completamente desorientado. Me acorralaron tus preguntas que nunca antes había considerado. Estuve a punto de rendirme varias veces, pero Titi parece estar entendiendo mucho más rápido que yo. Pero antes de que te des cuenta, pasarán 3 años. Sí, ya son casi 3 años. La voz de Pat sonó desinflada. Su expresión se volvió más tenue, lo cual no me gustó del todo. No voy a dejar que renuncies. Realmente no quiero que renuncies, dije nuevamente,
enfatizando mis verdaderas intenciones. Si Pat fuera testarudo, yo lo sería aún más. Pat no dijo nada, solo evitó mi mirada y silenciosamente retiró la mano. Tenerte a mi lado me da tranquilidad, ya sea por trabajo o cualquier otra cosa. Honestamente, ¿realmente puedes marcharte? Sin ti no me quedaría nadie. No te vayas, insistí una vez más, esperando persistentemente una respuesta. Pero el silencio fue una respuesta aterradora. Por su expresión y la mirada en sus ojos, supe que mi habitualmente testarudo Pat no me complacería esta vez. Pero eso estaba bien, no era alguien que fracasara fácilmente, excepto que lo hice. Hoy era lunes, el día en que se suponía que Pat me llevaría al trabajo, una rutina que habíamos tenido durante más de 3 años, pero incluso a las 8 en punto, no había señales de la persona que estaba esperando. Miré el calendario en mi teléfono y me di cuenta de que era la primera semana de un nuevo mes. Así es como se siente ser abandonado. Incluso después de más de una década de olvidar y huir, el sentimiento había vuelto para atormentarme. Mi corazón se hundió cuando no hubo el habitual saludo matutino de la persona que había visto todos los días durante años. Nada de simples sándwiches de desayuno el lunes. No hay olor a café recién hecho de mi tienda favorita. Al final, no encontré una cara sonriente, teñida de paciencia mientras me quejaba del tráfico en nuestro viaje a través del congestionamiento distrito comercial. Miré en silencio el reloj digital en la pared, conteniendo la respiración, esperando que el tráfico pesado hubiera causado el retraso de la otra persona. Después de esperar otros 5 minutos, decidí llamarlo. No se puede localizar el número que ha marcado en este momento. Apagué el teléfono. Pat apagó su teléfono. Esa persona nunca había apagado su teléfono, pero luego entendí que desapareció intencionalmente y deliberadamente no contestaba mis llamadas. En una fracción de segundo, tomé las llaves de mi auto favorito y salí de la habitación rápidamente. Dentro del mismo auto familiar, donde solía sonar música suave, ahora solo había silencio, roto únicamente por algún ruido ocasional del exterior. Sin dudarlo, tomé la autopista, dirigiéndome a un destino que tenía en mente desde el principio. El condominio L. Con un poco de esfuerzo, llegué nuevamente a su habitación. Toqué el timbre varias veces, solo para encontrarme con el vacío. La gente pasaba por el pasillo, pero la persona que estaba esperando permaneció en silencio adentro. Saqué mi teléfono e intenté llamarlo nuevamente. No se puede localizar el número que ha marcado en este momento. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. Me quedé allí otros 10 minutos más, tocando el timbre repetidamente, pero Pat no salió a abrir la puerta. Miré a la misma puerta con una mezcla de emociones, ira, frustración, preocupación y anhelo. Solo un día y ya estaba así. ¿Qué pasa con los días por venir? Debido a que Pat nunca había estado ausente de ninguna parte de mi vida, ya fueran los días laborales o libre, si él no estaba allí en persona, siempre podía escuchar su voz. Si desapareciera hoy, ¿podría adaptarme? ¿Podría decirme a mí mismo que me acostumbré? En este momento, frente a mí estaba el nuevo asistente. No sabía mucho sobre esta persona, solo que estaba aquí para hacerse cargo de las tareas de Pat, y que hoy era su primer día oficial en el trabajo. Señor Ellis, aquí están los documentos del contrato del proyecto de Phuket. Por favor, firme cada página. El rostro ansioso frente a mí me recordó a Pat cuando comenzó, pero Pat era más accesible porque llevaba sus emociones en el rostro y en los ojos, a diferencia de Titi, cuya sonrisa parecía más una máscara que una expresión genuina. No esperaba que trabajara al nivel de Pat,
porque sabía que nadie aquí podía hacer eso. Saldré pronto. Pero a las 3 de esta tarde, el señor Wichai, el primer ministro de Regis Kondo en Ekamai, vendrá a informar sobre el progreso del proyecto. A las 4, el primer ministro de MS Tower quiere discutir trabajos adicionales más allá del contrato. Y a las 5, deberías haberme dicho esto en la mañana. No esperar a que te lo preguntara. Sentí una irritación repentina al saber que mi tarde estaba tan llena. Estaba ocupado, claro, pero no hasta el punto de llenar mi agenda. Pat siempre se aseguraba de que tuviera tiempo libre para tomarme un descanso y dejar mi trabajo limpio antes de que terminara el día. Normalmente no aceptaría ninguna cita después de las 3 de la tarde. Lo lamento. Este tipo de cosas no deberían necesitar enseñanza. Sé profesional. Tu salario no es del de un recién graduado. Espero que valga la pena. Lo regañé, sin importarme si podría manejarlo bien o no. Lo haré mejor. Si este trabajo fuera fácil, habría contratado a un recién graduado por $15,000 al mes. Si no puedes hacerlo mejor con una maestría, deberías reconsiderar tu puesto. Se quedó en silencio. Su rostro palideció levemente, pero aún así se obligó a mirarme. Lo siento, jefe. Mejoraré. No me llames jefe. Llámame Ellis, dije bruscamente, mi tono más duro, reflejando mis emociones inestables. Solo Pat podría llamarme jefe, y yo solo permitiría eso a él. Sí, señor Ellis. Tienes un mes para demostrar tu valía. Si puedes hacerlo, te quedas. Si no, te vas. No tengo tiempo que perder con estudiantes lentos. Hay mucha gente con buenos perfiles, pero menos de la mitad puede. La realidad es el trabajo. No me importa qué mitad eres. Ahora mismo solo te quedan 29 días. ¿Un mes? Sí. Sí, señor. El nuevo asistente asintió, pero yo no estaba prestando atención. Despejaré mi trabajo rápidamente y arreglaré las citas. Solo estaré aquí hasta las 4. Tan pronto como Titi salió de la habitación, cogí mi teléfono e intenté llamar de nuevo. Esta vez la llamada se realizó, pero no importa cuántas veces, él no respondió. Tenía una tonta esperanza, pensando que Pat podría cambiar de opinión y no dejarme atrás. La mayoría de la gente me conoce como propietario de una importante empresa constructora e inmobiliaria. Muchos me admiran y me ven como un ídolo y un joven emprendedor dinámico, pero no lo soy. Solo soy otro hombre que ha fracasado una y otra vez en sus relaciones. Cometí el error de darme cuenta demasiado tarde, y no pude evitar que mi corazón me amara, y una vez más no pude retenerlo.